Un silencio absoluto congela el aire del Museo Nacional de Antigüedades, cuando un niño de 4 años señala un papiro milenario y pronuncia palabras que nadie esperaba escuchar. Aquí dice que Jesús tenía un amigo secreto, susurra con voz clara, mientras los arqueólogos presentes sienten cómo se les eriza la piel. Los expertos aseguran que es imposible. Un niño tan pequeño no puede descifrar símbolos que han confundido a especialistas durante meses. Pero lo que están a punto de presenciar desafiará todo lo que creían saber sobre la historia más sagrada de la humanidad. Mateo Hernández tiene 4 años, ojos color miel y una mente que funciona de manera diferente al resto. Diagnosticado con autismo a los 2 años, el pequeño mexicano desarrolló una fascinación obsesiva por los símbolos antiguos que su madre, Elena, profesora de historia en la Universidad de Guadalajara, creía que era solo un juego infantil. Durante horas, Mateo dibujaba caracteres extraños en sus cuadernos, símbolos que parecían jeroglíficos pero que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. El papiro había sido descubierto 6 meses antes por un equipo de la Universidad de Oxford en las ruinas de un monasterio copto cerca de Nag Hammadi. Fechado aproximadamente en el año 380 después de Cristo, el documento permaneció sin traducir porque los expertos no lograban descifrar su extraña mezcla de arameo antiguo, copto y símbolos completamente desconocidos. El pergamino amarillento, de 42 centímetros de largo por 28 de ancho, había estado expuesto al público apenas 2 semanas cuando algo extraordinario sucedió. Elena recuerda ese momento con una claridad que aún la hace temblar. Mateo nunca hablaba con extraños, apenas mantenía contacto visual con las personas, pero cuando vio ese papiro detrás del cristal blindado, corrió hacia él como si reconociera a un viejo amigo. Sus pequeñas manos se presionaron contra el vidrio mientras comenzaba a murmurar en un idioma que su madre no comprendía. Un guardia de seguridad se acercó para pedirles que se alejaran, pero entonces Mateo dijo algo en español perfectamente claro que cambiaría todo para siempre. «Mamá, ¿puedo leer esto? Habla de Yeshua cuando era niño como yo». Pero lo que Mateo dijo después hizo que toda la sala guardara silencio. El doctor Rashid Al-Masri, director del Departamento de Papirología del museo, escuchó la conmoción y se acercó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había dedicado 30 años de su vida al estudio de manuscritos antiguos y sabía que era completamente imposible que un niño pequeño pudiera descifrar lo que equipos enteros de especialistas no habían logrado. Pero algo en la mirada intensa de Mateo lo hizo detenerse. «Deja que el niño hable», ordenó al guardia con voz firme. Lo que sucedió después cambiaría todo para siempre. El doctor Al-Masri se arrodilló frente a Mateo, ajustando sus lentes con manos que temblaban ligeramente. «¿Qué es lo que ves aquí, pequeño?», preguntó con suavidad, señalando una sección específica del papiro donde los símbolos parecían danzar bajo la luz amarillenta del museo. Mateo inclinó su cabeza hacia un lado, ese gesto característico que hace cuando está procesando información, y comenzó a hablar con una fluidez que dejó a todos paralizados. «Aquí dice que Yeshua tenía 6 años cuando conoció a un niño llamado Eleazar en Nazaret. Eleazar estaba enfermo y no podía caminar bien. Los otros niños se burlaban de él». La voz de Mateo era tranquila, casi mecánica, como si estuviera leyendo un cuento antes de dormir. Elena sintió cómo su corazón latía con fuerza contra su pecho. Su hijo estaba describiendo escenas específicas, no solo identificando símbolos al azar. El doctor Al-Masri intercambió miradas incrédulas con sus colegas que se habían reunido alrededor. La doctora Samira Naguib, experta en copto antiguo del equipo de Oxford, sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Esto es imposible», murmuró en inglés, pero no podía apartar sus ojos del niño. Mateo continuó, su dedo pequeño trazando líneas invisibles sobre el cristal, como si estuviera siguiendo un mapa que solo él podía ver. «Yeshua le dijo a Eleazar que no estuviera triste.
Le mostró cómo hacer pájaros de barro junto al arroyo. Aquí está el símbolo del agua. Mateo señaló un carácter específico que los expertos habían marcado como indescifrable en sus notas. Y este de aquí es la palabra para volar. Yeshua sopló sobre los pájaros de barro y ellos volaron como si fueran reales. Eleazar se rió por primera vez en mucho tiempo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Lo que Mateo acababa de describir coincidía casi exactamente con un pasaje del Evangelio apócrifo de la infancia de Tomás, un texto que el niño jamás podría haber conocido. Pero había algo más, algo que hizo que el doctor Al-Masri sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. Pero lo más perturbador aún estaba por venir, porque Mateo no había terminado de revelar los secretos que el papiro guardaba desde hace más de 1600 años. Los detalles específicos que Mateo estaba mencionando, el nombre Eleazar, el arroyo, la condición del niño enfermo, no aparecían en ninguno de los evangelios apócrifos conocidos. ¿Cómo sabes todo esto, Mateo?, preguntó Elena, su voz quebrándose con emoción. El niño finalmente apartó su mirada del papiro y miró directamente a su madre con esos ojos color miel que parecían contener una sabiduría antigua. Las letras me lo dicen, mamá. Puedo escucharlas hablar. Siempre lo he podido hacer. La doctora Naguib se acercó rápidamente con su tablet, mostrando fotografías en alta resolución de secciones específicas del papiro. Mateo, ¿puedes decirnos qué significa este símbolo de aquí?, preguntó señalando un carácter en la esquina superior que había desconcertado a los lingüistas durante meses. El niño ni siquiera dudó. Ese es el símbolo para testigo. Significa que alguien vio lo que pasó y lo escribió para que no se olvidara nunca. El doctor Al-Masri tomó una decisión que iba contra todos los protocolos del museo. Ordenó que trajeran el papiro a una sala de investigación privada, donde Mateo pudiera examinarlo más de cerca sin el cristal de por medio. Si este niño realmente puede leer lo que nosotros no hemos podido descifrar en 6 meses, necesitamos documentar cada palabra, explicó a un nervioso curador que protestaba por las regulaciones de seguridad. Elena firmó rápidamente los formularios de autorización, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener la pluma. 20 minutos después, en una sala iluminada con luces especiales que protegen los materiales antiguos, Mateo se sentó frente al papiro extendido sobre una mesa acolchada. El documento medía exactamente 42 centímetros de largo por 28 de ancho, con bordes irregulares que mostraban el paso de 16 siglos. Había secciones donde la tinta se había desvanecido casi por completo, y otras donde los símbolos permanecían sorprendentemente nítidos, como si hubieran sido escritos ayer. Mateo extendió su mano, pero la doctora Naguib lo detuvo suavemente. No podemos tocar el papiro directamente, cariño, pero puedes mirarlo todo lo que quieras. El niño asintió y comenzó a inclinarse sobre el documento, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha con una velocidad que parecía imposible para alguien de su edad. Durante 3 minutos completos, nadie se atrevió a respirar. Las cámaras instaladas en la sala capturaban cada segundo de lo que estaba sucediendo. Entonces, Mateo comenzó a hablar, y lo que dijo hizo que Elena tuviera que sentarse. Este papiro fue escrito por un hombre llamado Tobías. Él era el hermano mayor de Eleazar, el niño que no podía caminar bien. Tobías tenía 16 años cuando conoció a Yeshua. Aquí está su nombre. Señaló un grupo de símbolos en la esquina inferior derecha que nadie había identificado como una firma. Tobías escribió esto 53 años después de que Yeshua murió. Lo escondió porque tenía miedo de Que lo mataran por contar la verdad. El doctor Al-Masri se inclinó sobre su libreta, anotando frenéticamente cada palabra. ¿Qué verdad, Mateo? ¿Qué era lo que Tobías tenía tanto miedo de revelar?
El niño continuó, su voz manteniéndose en ese tono monótono que es característico cuando está profundamente concentrado. Tobías vio cosas que nadie más vio, cosas que Yeshua hacía cuando pensaba que estaba solo. Pero Tobías lo seguía en secreto, porque quería entender cómo había sanado a su hermano Eleazar. La sala se llenó de una tensión eléctrica. La doctora Naguib acercó su rostro al papiro, comparando lo que Mateo estaba diciendo con los caracteres que podía identificar parcialmente. «Dios mío», susurró en árabe. «Hay una palabra aquí que efectivamente podría traducirse como seguir o vigilar. Y aquí esta secuencia podría ser un nombre propio». Se volvió hacia el doctor Al-Masri con ojos muy abiertos. «Este niño está leyendo símbolos que nosotros marcamos como decorativos o dañados. ¿Cómo es posible?» Mateo levantó su mirada del papiro y pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Tobías escribió que Yeshua le dijo un secreto. Le dijo dónde encontrar algo muy importante, y ese algo todavía está ahí esperando. Durante las siguientes 4 horas, Mateo tradujo sección tras sección del papiro, mientras un equipo de 12 especialistas verificaba cada palabra contra bases de datos de lenguas antiguas. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. El niño no solo estaba identificando correctamente caracteres en arameo antiguo y copto, sino que también estaba descifrando un tercer sistema de escritura que nadie había visto antes. Una mezcla de símbolos que parecían ser una especie de código privado creado por el propio Tobías. Elena observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y terror. Mateo no mostraba signos de cansancio, al contrario, parecía más enfocado que nunca, como si finalmente hubiera encontrado el propósito para el cual su mente extraordinaria fue diseñada. Aquí Tobías describe el día que siguió a Yeshua hasta una cueva en las colinas cerca de Nazaret, continuó el niño, señalando una sección donde los símbolos se volvían más pequeños y apretados. Era un lugar secreto donde Yeshua iba a rezar cuando nadie lo veía. El doctor Al-Masri se inclinó con atención. Una cueva. ¿El papiro menciona alguna ubicación específica? Mateo asintió lentamente y comenzó a describir detalles con una precisión que parecía imposible. Tobías escribió que la cueva estaba a 2400 pasos al norte del pozo principal de Nazaret. Tenía que subir por un camino de piedras blancas hasta encontrar 3 árboles de olivo que formaban un triángulo. La entrada de la cueva estaba escondida detrás de una roca grande con forma de corazón. La sala explotó en murmullos de incredulidad. Era información arqueológica específica que podría cambiar la comprensión de la historia religiosa para siempre. Ahora llegamos al momento más impactante de toda esta historia. Lo que Mateo revelaría a continuación no solo desafiaría las creencias religiosas establecidas, sino que proporcionaría evidencia tangible de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia humana. La doctora Naguib abrió rápidamente su laptop y comenzó a buscar mapas arqueológicos de la antigua Nazaret. «Esto es increíblemente específico», dijo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. «Si estas indicaciones son reales, podríamos estar hablando de una ubicación que nunca ha sido explorada arqueológicamente». El doctor Al-Masri sacudió su cabeza, tratando de procesar lo imposible. «Niño, ¿el papiro dice qué había dentro de esa cueva? ¿Qué es lo que Tobías vio?» Mateo permaneció en silencio por un momento, sus ojos recorriendo la última sección del documento. Cuando finalmente habló, su voz sonó diferente, más profunda, casi como si no fuera completamente suya. Tobías entró a la cueva sin que Yeshua lo supiera. Dentro había marcas en las paredes, dibujos, palabras en un idioma que Tobías no podía entender. Pero había algo más, algo que Yeshua había dejado ahí. El niño hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Un objeto envuelto en tela. Tobías no se atrevió a tocarlo porque sintió que no debía, pero escribió exactamente dónde estaba, bajo una piedra plana en el fondo de la cueva,
a 7 pasos de la entrada. Elena sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder controlarlas. Su hijo de 4 años acababa de proporcionar coordenadas precisas para un sitio arqueológico que podría cambiar la comprensión de la historia religiosa. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Mateo señaló los últimos símbolos del papiro, casi invisibles en el borde inferior. Tobías escribió una advertencia. Dijo que solo aquel que pueda leer sus palabras sin haber aprendido a leerlas será digno de encontrar lo que Yeshua escondió. El niño levantó su mirada hacia el doctor Al-Masri, con una intensidad que hizo que el anciano arqueólogo sintiera un escalofrío. Creo que Tobías estaba escribiendo esto para mí. En menos de 24 horas, la historia del niño mexicano que descifró un papiro milenario apareció en los titulares de periódicos de todo el mundo. CNN, BBC, Al Jazeera, todos querían entrevistar a Mateo. El hotel donde se hospedaba la familia Hernández se convirtió en un circo mediático con reporteros acampando en la entrada. Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Apagó su teléfono celular después de recibir la llamada número 237, abrazó a Mateo con fuerza y le susurró al oído: «Vamos a encontrar esa cueva, mi amor. Vamos a terminar lo que Tobías comenzó». Su esposo Roberto, un ingeniero civil que había volado desde México apenas 12 horas después de enterarse de lo sucedido, la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás segura de esto? No sabemos. ¿Qué vamos a encontrar allá?» Pero Elena ya había tomado su decisión. Durante años había visto cómo el mundo no entendía a su hijo, cómo maestros y médicos lo etiquetaban como limitado, como diferente. Ahora, por primera vez, Mateo tenía la oportunidad de demostrar que su mente extraordinaria existía por una razón. Nuestro hijo fue elegido para esto, Roberto. No sé por quién ni por qué, pero no puedo ignorar lo que está pasando. 3 días después, el equipo llegó a Nazaret, y lo que encontraron cambiaría la historia para siempre. El doctor Al-Masri organizó una expedición arqueológica de emergencia en colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Departamento de Antigüedades de Israel. Se formó un equipo de 15 expertos que viajarían a Nazaret para buscar la cueva descrita en el papiro. La doctora Naguib insistió en que Mateo debía acompañarlos. Sin el niño no tenemos ninguna garantía de estar interpretando las coordenadas correctamente. Él es la clave de todo esto. 3 días después, el grupo llegó a Nazaret bajo un sol abrasador que hacía que el aire temblara sobre las colinas áridas. La ciudad moderna se extendía sobre las ruinas de la antigua aldea donde, según los evangelios, creció Jesús. El equipo se dirigió primero a la iglesia de la Anunciación, donde, según la tradición, el ángel Gabriel apareció a María. Desde allí debían calcular los 2400 pasos hacia el norte que Tobías había descrito hace más de 1600 años. Mateo caminaba de la mano de su madre, ajeno al caos mediático que habían dejado atrás en el Cairo. Llevaba puesta una gorra azul para protegerse del sol y sus pequeñas botas levantaban nubes de polvo con cada paso. Cuando llegaron al punto calculado según las coordenadas antiguas, el paisaje no mostraba nada especial a primera vista. Solo rocas, arbustos secos y el silencio pesado del desierto. Pero entonces Mateo soltó la mano de Elena y comenzó a caminar hacia el este como si algo lo estuviera llamando. «Los árboles», dijo simplemente, señalando hacia una zona donde efectivamente se podían ver 3 olivos antiguos retorcidos por los siglos, formando un triángulo casi perfecto. El doctor Al-Masri sintió cómo se le erizaba la piel. Dios mío, el papiro tenía razón. Y entonces lo vieron. Una roca enorme con forma de corazón, parcialmente cubierta por arena y vegetación. Exactamente como Tobías lo había descrito hace 16 siglos. El equipo trabajó durante 3 horas para mover la roca con forma de corazón. Pesaba aproximadamente 800 kilos y requirió el uso de poleas y cuerdas especiales. Cuando finalmente lograron desplazarla, una abertura oscura se reveló detrás, apenas lo suficientemente ancha para que una persona adulta pudiera pasar agachada. El aire que emergía de la cueva era frío,
y olía a tierra antigua, a siglos de silencio absoluto. El doctor Al-Masri encendió una linterna de alta potencia e iluminó el interior. Las paredes eran de piedra caliza natural, pulidas por el tiempo y la humedad. A medida que la luz penetraba más profundo, todos pudieron ver algo que los dejó sin aliento. Grabados, cientos de símbolos tallados en las paredes de la cueva. Mateo caminó exactamente 7 pasos desde la entrada y se detuvo frente a una piedra plana empotrada en el suelo. «Aquí», dijo simplemente, señalando hacia abajo. Cuando finalmente lograron levantar la losa, todos se quedaron paralizados. Debajo de la piedra había un hueco rectangular tallado en la roca viva. Y dentro de ese hueco, protegido Por casi 2000 años de oscuridad, había un objeto envuelto en lo que alguna vez fue tela de lino. Lo que emergió de la tela antigua era un pequeño rollo de pergamino increíblemente bien conservado. Pero lo que hizo que Elena se llevara las manos a la boca fue lo que estaba escrito en la parte exterior del rollo. Una sola palabra en arameo antiguo que significa testimonio. Mateo extendió su mano hacia el pergamino. «Necesito leerlo», dijo con una urgencia que nunca antes había mostrado. «Necesito leer lo que Yeshua escribió». El pergamino fue trasladado inmediatamente a un laboratorio de conservación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante 2 días completos, especialistas en preservación trabajaron para estabilizar el documento antes de que pudiera ser desenrollado completamente. Las pruebas de datación por carbono 14 arrojaron resultados que hicieron temblar los cimientos de la arqueología bíblica. El pergamino databa del año 33 después de Cristo, con un margen de error de solo 5 años, exactamente el período en que Jesús habría muerto, según los registros históricos. Cuando finalmente el pergamino fue desenrollado en una sala de máxima seguridad, el equipo completo se reunió alrededor de la mesa de cristal especialmente diseñada. El documento medía 92 centímetros de largo por 24 de ancho. La tinta, sorprendentemente negra y legible, cubría ambos lados del pergamino. Estaba escrito en arameo antiguo, pero intercalado con los mismos símbolos extraños que aparecían en el papiro de Tobías. El doctor Al-Masri permitió que Mateo se acercara, y el niño comenzó a leer en voz alta sin vacilar. Lo que dijo hizo que varios de los presentes se santiguaran instintivamente. Yo, Yeshua Bar Yosef, escribo estas palabras en mi año 30, cuando sé que mi tiempo en este mundo se acorta. He visto lo que viene y no puedo cambiarlo, pero puedo dejar testimonio de lo que realmente soy y lo que vine a hacer. La traducción continuó durante horas. Mateo leía pasajes que describían la infancia de Jesús con detalles nunca antes documentados. Hablaba de su confusión al descubrir sus habilidades, de su miedo a ser diferente, de las noches que pasaba en esa cueva tratando de entender por qué podía hacer cosas que otros no podían. Pero fue una sección específica del pergamino la que desató una crisis entre los miembros religiosos del equipo. Mateo leyó: «La verdad que vine a enseñar era simple. Todos somos divinos. Todos llevamos la misma luz que yo llevo. No vine a ser adorado, sino a mostrarles cómo adorar la divinidad que ya existe en cada uno de ustedes». Y entonces llegó el pasaje que cambiaría todo. «Dejé 3 testimonios escondidos para que las generaciones futuras los encuentren cuando estén listas. El primero está aquí, en esta cueva donde aprendí a orar. El segundo está bajo las aguas, donde una vez caminé. El tercero está en el lugar donde exhalaré mi último aliento». La revelación de que existían 2 testimonios más escritos por Jesús desató una carrera contra el tiempo. Pero Otos es otra historia, para otro día. Los 3 pergaminos fueron eventualmente exhibidos en el Museo de Israel, donde millones vendrán a verlos. Las instituciones religiosas lucharon con las implicaciones, algunas aceptando, otras rechazando, pero Novia podía negar la evidencia científica irrefutable. 5 años después,
Mateo Hernández tiene 9 años y vive una vida tranquila en Guadalajara. Ya no habla de símbolos antiguos ni de mensajes de Yeshua. Su autismo sigue siendo parte de él, pero ahora el mundo entiende que algunas mentes diferentes no están rotas, sino diseñadas para ver verdades que otros no pueden. Y en noches silenciosas, Elena todavía lo encuentra mirando por la ventana hacia las estrellas, sonriendo como si compartiera un secreto con alguien que vivió hace 2000 años. El legado de Tobías finalmente se completó. Las palabras silenciosas fueron escuchadas, y la verdad, como siempre debió ser, finalmente era libre.